Vamos a empezar con la clase de hoy. La clase de hoy es la última de la unidad 2, que corresponde a todas las especialidades del sistema nervioso. Me refiero a especialidades con respecto a todos aquellos temas que ustedes van a relacionar con los estudios de alta complejidad. Tanto lo que vimos la semana pasada, que es meninges y senos venosos, y lo de hoy está en estrecha relación con alta complejidad, ¿sí? El primer tema que vamos a ver es el sistema arterial. El sistema arterial encefálico, ¿sí? El sistema arterial encefálico es el que provee de sangre a todos los órganos del encéfalo. Ese sistema está dado por un circuito arterial que se denomina polígono de Willis. El polígono de Willis es una anastomosis, una unión de dos circuitos ubicado alrededor de la silla turca. Nosotros acá la tenemos a la silla turca. Silla turca que venimos hablando de ella desde principio de cuatrimestre y relacionándola con todo, ¿sí? Así que espero que no haya ninguno de ustedes que no pueda identificar silla turca y ubicarse en silla turca, porque en base a ella es donde tenemos la relación con la mayoría de las cosas de base de cráneo, que es donde van a tener ustedes la mayor complejidad en los estudios de alta complejidad, ¿sí? Este circuito tiene un sistema de anastomosis. ¿Qué es una anastomosis arterial? Es la unión de dos vasos arteriales que teóricamente no tendrían que estar unidos porque vienen de distintos lados, pero que comparten el fluido de sangre siempre dentro de lo arterial, ¿sí? Porque hay otra unión entre arteria y vena, y ahí ya no hablamos de anastomosis, hablamos de shunt. Los shunt pueden ser patológicos o pueden ser para fines médicos, como el shunt arteriovenoso que se hace para las diálisis peritoneales. Ese shunt es una comunicación entre el sistema arterial y venoso para poder conectar mediante una válvula al paciente al aparato que hace la diálisis. Esto no, esto es arterias que se unen entre sí, pertenecientes a circuitos diferentes. No hay muchos casos en el organismo de anastomosis, ¿sí? Esta es una de las más principales, de esas uniones. Y está formada por dos circuitos. Un circuito que depende de la arteria carótida interna y un circuito que pertenece a la arteria vertebral. Por eso se habla de un circuito anterior o carotidio y de un circuito posterior o vértebro-basilar, ¿sí? Esos son los dos circuitos que forman el polígono de Willis alrededor de la silla turca. Lo primero que tenemos que hacer es conocer de dónde viene la carótida interna y de dónde viene la vertebral. O sea, ellas dos tienen que entrar a cráneo, entrar, no salir, entrar a cráneo para luego poder formar esto, ¿sí? Vamos con la carótida interna. La carótida interna es rama de la carótida común. La carótida común, que nace de aorta,
a la izquierda y del tronco brachiocefálico a la derecha, sube por cuello y a la altura del ángulo del maxilar se divide en dos ramas. Una rama que irriga toda la parte externa del cráneo, que es la carótida externa, y una rama que se mete por base de cráneo, que es esta, que es la carótida interna. Ingresa por lo que llamamos agujero carotidio. El agujero carotidio está en la base del peñasco, de la región, en la base de la región petrosa, y por ahí ingresa a lo que sería fosa media. Recuerden que cuando uno describe oído, hay una cara que la denominamos cara carotidia. Es la cara anterior de oído medio, es decir, la que viene hacia adelante en el peñasco. ¿Por qué se llama cara carotidia esa? Porque por esa cara del peñasco, de la región petrosa, sube, asciende la carótida interna para ingresar a cráneo. Una vez que sube, se acuesta sobre el piso de la fosa media, siguiendo la cara anterior del peñasco, de la pirámide petrosa. Entonces, sube, entra por el agujero carotidio, cara anterior de oído medio del peñasco, recorre todo el piso de la fosa media pegada al peñasco, se mete dentro del seno cavernoso. El seno cavernoso, de los senos de la base, yo les dije, el que más tienen que tener presente es el seno cavernoso. Una, por las patologías propias de él, y otra, porque la carótida interna tiene un recorrido, nada adentro de la sangre venosa de ese seno. Lo penetra el seno, cruza por todo el seno y va a terminar en la región anterior de la silla turca, dando sus ramas terminales. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Para entender el tema, tienen que tener una visión integral de lo que estuvimos viendo. Tienen que hacerse una imagen visual de silla turca. ¿Dónde está el seno cavernoso? ¿Dónde están las regiones petrosas? ¿Sí? Todo esto que ustedes ven ahí en esa formita que da el dibujo de la carótida es lo que se ve en una imagen arteriográfica. Los límites que están marcados en esta imagen con línea de puntos son los distintos sectores que se reconocen en la carótida interna, ¿sí? La zona de relación con el peñasco, la zona de relación con el seno cavernoso y luego la zona de relación ya con el sistema con el cerebro, ¿sí? Con la base encefálica. Lo vamos a ver en una angiografía, pero igual esto se ve. Y en las angiografías hay algunos aparatos que la imagen también marca estas líneas con número y letra y número en realidad, ¿sí? Como para ver más o menos en qué sector de la arteria está el problema. Esta arteria puede tener problemas de aneurismas o desgarros en cualquier parte de su trayecto, ¿sí? Ya sea por un traumatismo de base de cráneo, ya sea por algo congénito o adquirido, pero en todo su trayecto, desde su ingreso a fosa media, puede llegar a tener problemas. Y eso es lo que se ven en las arteriografías. ¿Más o menos entendido, chicos?
¿Me siguen hasta acá o no? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Tengo uno de los micrófonos de mi computadora no anda bien, entonces yo no sé si por ahí ustedes no me contestan o no me escuchan a mí. Por eso pregunto y soy tan insistente. Yo por lo menos lo escucho un poco bajito. ¿Bajito? A ver ahí si me escuchás más fuerte. ¿Me escuchás mejor Ahí sí, ahí? profe. Sí, sí, ahí sí. Bien. Cuando la carótida interna está por salir del seno cavernoso, da sus 3 ramas. Una que es la rama terminal, con la que va a continuar, que es la que llamamos cerebral media, es esta gordota de acá. Una, que es la que va a formar parte del polígono de Willis, que es la cerebral anterior. Y una que es un puente para lograr la anastomosis con el circuito posterior, que es la comunicante posterior. Estas son las 3 ramas principales, no las únicas, porque están viendo que hay muchas ramas alrededor, pero las 3 ramas principales que nos importan a nosotros, ¿sí? Cerebral media, rama terminal de la carótida interna. Cerebral anterior y comunicante posterior. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, sí, profe. La cerebral media es la que nos trae la mayor parte de las complicaciones, la mayor parte de las patologías que podemos presentar. Ella, como ustedes ven, se profundiza en la cisura de Silvio, ya lo vamos a ver en otro mejor, pero le da irrigación a toda la cara externa de los hemisferios cerebrales. Y como vamos a seguir insistiendo, esta es la cisura de Rolando, esta es el área motora y esta es el área sensitiva. Irriga toda esa zona, fundamentalmente. Todas las otras áreas de que están representadas en los hemisferios, en la parte externa, también, ¿sí? Todo esto es de irrigación de la cerebral media. Pero lo que mayor trascendencia clínica tiene es las lesiones por falta de irrigación del área motora, porque son evidenciadas muy fácilmente. Uno puede ver si el paciente tiene dificultad para mover un miembro superior, miembro inferior, si tiene una hemiplegia completa, ¿sí? Eso se ve fácilmente. Las otras connotaciones por ahí son menores o menos evidentes, entonces no se notan. Pero esto nosotros vemos llegar a un paciente con tanta dificultad motora, ¿sí? Acá la vemos a la cerebral media, y este dibujito que es conocido por ustedes ya, porque estamos viendo un corte frontal, donde se ve la cisura interhemisférica, el cuerpo calloso, las imágenes de los ventrículos, tálamo, o el otro ventrículo, y los otros núcleos de la base cerebral, ¿sí? La cerebral media penetra en la cisura de Silvio y va a dar irrigación a toda esta zona tan importante de nuestro encéfalo. Y a su vez se distribuye por toda la superficie externa de los hemisferios cerebrales. Igual ya vamos a ver otras imágenes. Dijimos que el polígono de Willis era la unión
de un circuito anterior o carotidio y un circuito posterior o vértebro basilar. Las otras arterias que entran a cráneo son las vertebrales, que pertenecen al circuito posterior. Acá vamos a ver de dónde vienen esas arterias vertebrales. Las arterias vertebrales, cuando se corte, chicos, por favor ingresen de vuelta. Las arterias vertebrales nacen de la arteria subclavia. La subclavia es rama directa del callado a la izquierda y nace del tronco brachiocefálico a la derecha. Ambas, tanto izquierda como derecha, cruzan por detrás de la clavícula para ingresar al miembro superior correspondiente. Cuando están por detrás de la clavícula a la altura del cuello, dan esta rama, que es la arteria vertebral. Esta es la otra que va a entrar a cráneo para formar el polígono de Willis. Y si ustedes ven y recuerdan anatomía 1, las vértebras cervicales tienen en su apófisis transversa un orificio que es característico de las vértebras cervicales y no de otra vértebra, ¿sí? Ese orificio permite que la arteria vaya enhebrando uno a uno esos agujeritos y va subiendo por el lateral de las vértebras cervicales en cuello, ¿sí? O sea, hace esto. Desde la séptima cervical hacia el atlas, generalmente la séptima no la usa, empieza en la sexta, pero hay veces que sí entra la séptima. Para eso está destinado. Empieza a enhebrar uno a uno los agujeritos transversos de los dos lados, de derecha y de izquierda. Luego se dobla hacia medial e ingresa por el agujero occipital. O sea, ella no tiene un orificio propio, sino entra al costado de médula por el agujero occipital, ascendiendo por los orificios transversos de las vértebras cervicales. ¿Comprendido, chicos? Sí, profe. Una vez que entró la arteria vertebral, se va a apoyar sobre lo que conocemos como región basilar del occipital. Entre el agujero occipital y la silla turca, ese espacio de hueso se llama región basilar. La vertebral izquierda y la vertebral derecha se unen y forman este tronco arterial que se llama tronco basilar, por su apoyo sobre esa región basilar, ¿sí? El tronco basilar llega al dorso de la silla turca y se divide en sus dos ramas terminales, que son las dos arterias cerebrales posteriores. En todos los dibujos ustedes van a ver todas estas arterias. No fijen esos nombres por ahora, después van a salir solitos. ¿Qué es lo que tienen que fijar ahora? Solamente los nombres de los vasos que forman el polígono de Willis. Lo repito. El polígono de Willis se forma por vasos que nacen de dos arterias principales. Carótida interna para el circuito anterior, arterias vertebrales para el circuito posterior. Carótida interna, ¿qué ramas me da? Me da la cerebral anterior
y la comunicante posterior. Y el tronco basilar, ¿qué me da? Las cerebrales posteriores. ¿Cómo armamos este polígono? La comunicante posterior se une a la cerebral posterior, de ambos lados, ¿sí? Y las dos cerebrales anteriores se unen con un pequeño puente denominado comunicante anterior. Así armamos este polígono de 7 lados, es un heptágono, constituido por comunicante anterior, cerebral anterior, comunicante posterior, cerebral posterior, comunicante posterior, cerebral anterior, ¿sí? Todo eso son los 7 lados del polígono del Willis que lo encontramos alrededor de la silla turca. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, perfecto. Yo creo que la mejor forma de estudiar esto no es con el dibujo armado, sino que lo armen ustedes al dibujo y vayan siguiendo el trayecto de las arterias, ¿sí? Y lo armen tantas veces como necesiten. Porque si lo estudian de memoria, se van a perder. En cambio, si van estudiándolo por partes y armándolo, les va a quedar más fácil, ¿sí? De este polígono de Willis, nosotros tenemos 3 arterias para cada lado, que son las que le dan la irrigación al encéfalo. Tenemos la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior. Esas 3, tanto derechas como izquierdas, son las que le van a dar la irrigación al encéfalo. Todo el resto que ustedes vean son ramas colaterales también, pero que se van a ir, las van a ir viendo con el tiempo en su profesión, si las tienen que aprender, por añadidura las van a entender. No tiene mayor sentido que las estudien ahora. Acá tenemos una visión de la base encefálica. Estamos viendo el tronco, cerebelo y cerebro desde la base, ¿sí? Recuerden que esta imagen, el tronco se ve como aplicado sobre el cerebro cuando tendría que venirnos hacia adelante, pero por razones de plano se ve así, como apoyado. Reconocemos primero un hemisferio cerebral derecho, un hemisferio cerebral izquierdo, medio cerebelo, porque han sacado el otro medio cerebelo, y el tronco. Protuberancia y bulbo. ¿Sí? Esta estructura la vimos la semana pasada. Yo les dije, va a estar involucrada en la mayoría de los estudios de base de cráneo porque se ve, y es el quiasma óptico, que corresponde al segundo par craneal. Estas estructuras también las vimos, son los pares olfatorios, ¿sí? Yendo hacia la lámina cribosa, ¿sí? Entonces acá estamos en la zona de la silla turca. Lo que no estamos viendo es la parte ósea, pero nos tenemos que imaginar que acá está la silla turca, ¿sí? Todo este círculo es el polígono de Willis. Fíjense que está en relación con el quiasma óptico, con las cintillas olfatorias. Acá no están dibujados los senos porque estarían por encima, por abajo de esto,
pero también están ahí, ¿sí? El seno cavernoso estaría acá, que es donde penetra la carótida interna. Entonces, todo este es el polígono de Willis. Estas dos que se van